Saludamos con mucho gusto al infectólogo argentino Eduardo López, que tiene la gentileza de conectar vía Zoom con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, Eduardo? Estamos acá preocupados por los brotes de menores de 15 años y uno muy importante en un jardín de infantes acá en Libertad, en San José. Nos gustaría usted, con la experiencia que tiene de diagnóstico, contarnos cuál es la situación en la República Argentina, si sigue un poco esta tendencia y si es distinto el contagio en niños, ¿no? Recién recordábamos, al principio de esta pandemia se decía, bueno, los niños son asintomáticos y hay dudas de que contagien. Bueno, la historia es otra ahora, ¿no? ¿Cómo le va? Bien, bien, ¿cómo le va? Bueno, nosotros en Argentina, primero le doy el dato de Argentina, en menores de 19 años representa más o menos alrededor del 12% del total de casos, que es un número, si usted analiza, un poco bastante más alto de lo que muestra Europa y lo que mostraba China. China, acuérdense que mostraba que el porcentaje de niños era muy bajo. Pero también esto está dependiendo mucho de la pirámide poblacional. En los países, diríamos, jóvenes, diríamos, como son los nuestros, en general los chicos tienen una pirámide poblacional un poco más, hay mayor cantidad de chicos que los que hay en Europa o los que hay en China. Ahora, la mortalidad en Argentina de los menores de 19 años es prácticamente nula, es 0,02% sobre el total de casos. Ahora, que el niño contagia más o menos parecido al adulto. En China, por ejemplo, los niños se contagiaban de los adultos por las características familiares y de trabajo. O sea, el adulto traía a casa el virus. Ahora, no es el gran propagador como pasa, por ejemplo, en gripe. Lo que pasa que el niño, como tiene pocos síntomas, muchas veces se le da poca importancia, pero ya con esos síntomas contagia. Con lo cual es común, diríamos, que el chico con pocos síntomas no se le dé tanta importancia como un adulto, que uno está mucho más precavido, pero ese individuo contagia. ¿Y por qué al niño se le da menor importancia? Porque la enorme mayoría de los niños tienen enfermedad benigna o pueden ser asintomáticos. Ahora, en nuestro hospital hemos internado a algunos niños en terapia intensiva porque a los niños hacen una enfermedad, una forma de complicación clínica poco frecuente en adultos que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, y a veces da un cuadro que es bastante, con los chicos a veces se observa, que se llama enfermedad de Kawasaki, y una mezcla de estos dos procesos se da en niños con mucho más erupciones de piel, con mucho más compromiso de muchos órganos, no solamente pulmón, puede afectar corazón, puede afectar hígado, puede afectar riñón. Estas complicaciones en la enorme mayoría son patrimonio de los niños y requieren terapia intensiva. A nosotros, nuestro hospital, que hemos internado alrededor de 170 niños por diversas circunstancias, algunos se internaron por una situación social, otros se internaron por cuadros leves a moderados y muy pocos requirieron terapia intensiva. Creo que de los 170, solamente 2 o 3 requirieron terapia intensiva. Ahora, independientemente de esto, el niño es un individuo que contagia y a su vez el niño es contagiado. Cuando uno interroga, habitualmente el niño se contagia de alguien adulto del entorno familiar y después él transmite el virus, ¿no? Claro, ahora López, el niño tiene menos carga viral que un adulto. ¿Eso se puede confirmar desde el punto de vista científico? ¿Que exhalan menos cantidad de aire y eso hace que proyecten menos carga viral? ¿Eso es correcto? A ver, la carga viral aparentemente entre niños y adultos no hay mucha diferencia. Lo que sí es, diríamos, puede ser obvio que ellos tienen menor fuerza para transmitir balísticamente las micropartículas de agua que llevan el virus, pero también es cierto que una tendencia tiene mucho más tendencia a estar más cerca de los niños, ¿no? Por el cariño, por los abrazos, porque uno después le indica cosas para la escuela, etcétera, etcétera. Con lo cual, en general, diríamos, no sería tan categórico en el sentido de que tiene menor carga viral. Cuando uno estudia a los niños y adultos, la carga viral es bastante similar. Entonces la explicación de una mayor cantidad de contagios en el mundo de menores de 15 años es que ahora los niños
tienen más contacto social y se han integrado más a la vida activa que al principio de la pandemia. Yo creo que es el comportamiento social, ¿no? Especialmente de los adolescentes, ¿no? Que han ido tendencia a hacer reuniones, diríamos, se han agrupado, dejan de usar el barbijo, o sea, hay todo un comportamiento social que se ve tanto en Europa como en Argentina, por lo menos, y probablemente en Chile, ¿no? En el cual esto hace que la transmisibilidad en agrupamiento sea mucho más eficiente. Claro. Fíjense ustedes que es muy interesante lo que pasó en sus jardines de infantes, ¿no? Se hicieron reuniones, se agruparon, seríamos... Por eso es cuando uno retorna las actividades normales luego del brote grande, de la ola pandémica, una de las últimas cosas que abre son los colegios, justamente porque el agrupamiento facilita notablemente la transmisibilidad, ¿no? López, usted habla de un bajo porcentaje, ¿no?, de niños que han tenido complicaciones, pero ¿qué pasa con aquellos niños que tienen condiciones médicas preexistentes? Si bien es sabido que es en menor cantidad que los adultos, ¿no?, que tengan problemas médicos crónicos, pero ¿qué pasa con aquellos niños que sí tienen comorbilidades? ¿Se complica al igual que con los casos en adultos? Sí, si tiene comorbilidades importantes se complica. Ahora, como las comorbilidades en chicos tienen un menor porcentaje y a su vez hace que nosotros hemos visto uno solo que tuvo comorbilidades que evolucionó muy bien sobre 170, ¿no? Pero es un factor, son factores de riesgo, un niño inmunosuprimido o un niño con enfermedad pulmonar severa se comporta, tiene el mismo riesgo que tiene un adulto, ¿no? Nada más que el impacto de carga de enfermedad es mucho menor, ¿no? Claro. Doctor, recién, bueno, dábamos un poco las cifras a nivel internacional, cómo ha aumentado en el último estudio de la Organización Mundial de la Salud, y da cuenta que sí, efectivamente hay un aumento de los casos en menores. ¿Qué recomienda usted hacer? En el Uruguay toda la educación ha retornado, gran parte de la educación ha retornado de manera escalonada, cuidada, con ciertas particularidades, pero ¿qué recomienda hacer para intentar de bajar nuevamente este número? ¿Hay que tener menor contacto social? ¿Recomendaría a los estados que han vuelto a la educación presencial que dejen de hacerlo? ¿Cuál es su recomendación profesional? ¿Cómo hacemos para bajar esta cifra? Sí, en primer lugar, voy a aclarar lo de la OMS, que es importante. La OMS ahora habla de los niños, pero en realidad la OMS lo que se olvida es que cuando impactó la pandemia fue en países donde la natalidad está controlada, como es China, y en segundo lugar, que la población de niños en Europa es mucho menos que en nuestros países, diríamos, porque básicamente la tasa de natalidad en España y en Italia son casi negativas. Entonces, cuando impactó en América, en total, tomando Estados Unidos, ahí es donde aparecen los casos en niños en mayor cantidad, diríamos, que lo que aparecía en Europa y en China. Pero ya las complicaciones graves ya estaban descritas, también en esos países, sobre todo en Europa. Con respecto a lo que uno tiene que hacer para apertura de escuela, tiene que ser básicamente bajo protocolos muy claros. Hay que trabajar en la distribución de las pupitres o de las mesas de trabajo en forma de burbuja, tratando de respetar el 1,5 metros o 2 metros, ¿no? Y en tercer lugar, evitar las reuniones post-escuela o preescuela, ¿no? Muchas veces las reuniones las organizan los padres para comer un asado y demás, invitan a los chicos y ahí se desata la transmisibilidad, ¿no? Así que de ese aspecto yo creo que, como en el caso de Uruguay, que tiene tan pocos casos, diríamos, la escuela tiene que trabajarse bajo protocolo, con concepto de burbuja dentro del año, con concepto de burbuja dentro de los recreos, e incluso, según el número de casos, uno puede iniciar las escuelas por números pares o números impares, y en general se comienza por los grados mayores hacia abajo, aunque algunos países prefieren empezar por los grados menores. Entonces no debería haber una marcha atrás, sino un cuidado. No, yo diría que no daría marcha atrás, pero sí aplicaría protocolos estrictos, ¿no? En general, cuando uno aplica protocolos light, diríamos complacientes, es lo que ocurre, ¿no? Diríamos que se agrupan los padres, hacen reuniones del colegio y demás, hace mucho que no nos vemos, nos juntamos,
y ahí es donde comienza nuevamente el ciclo de contagio, porque el virus prácticamente no se va de la comunidad. Los datos que están dando vuelta por el mundo revelan que el virus disminuye su intensidad de transmisión, diríamos, pero no se va de la comunidad, y el mejor ejemplo es lo que pasó en España o en Italia, donde empezaron a relajarse las medidas del autocontrol, como es el distanciamiento social, el uso de barbijo, y aparecieron brotes en lugares donde no había casos, ¿no? Claro. O sea que el virus está circulando, y esta circulación del virus es algo que ocurra, algo hoy por hoy inesperado, que un día el virus desaparezca como hizo su primo hermano, el SARS-1. Necesitamos la vacuna para abortar este ciclo evolutivo, ¿no? Doctor, en algún momento se dijo que el sistema inmune o el sistema de defensas de los niños actuaba de manera diferente y eso les daba de alguna forma una mejor protección, más allá de esas situaciones especiales de las cuales usted hacía referencia, de ese componente inflamatorio importante que se da en algunos chicos. ¿Podemos seguir afirmando lo mismo, que el sistema defensivo e inmune de los niños reacciona diferente al del adulto? Eso podría ser una alternativa. La segunda alternativa es que el receptor a nivel del tejido pulmonar, diríamos, o en el tracto respiratorio, está menos desarrollado en el niño que en adulto, con lo cual el virus tiene menos lugar donde unirse. O sea, el receptor es para donde permite. Entonces, parecería que estas dos cosas son lo que hace que el niño tenga en su enorme mayoría enfermedad leve, ¿no? Ahí va. Doctor, bueno, ya recién usted hablaba que el virus no se va, la solución que aparece es la vacuna. Argentina ha empezado ensayos clínicos y bueno, ayer escuchábamos que ya hay unos 25.000 voluntarios y que, por cierto, no hay expectativas de que esté para este año, pero sí es un paso, ¿no? ¿En qué estados está en la República Argentina? ¿En qué fase? Bueno, Argentina va a iniciar un estudio de fase 3, que es la fase de eficacia y de detectar en grandes masas de población cómo están los títulos de protección y cómo está la inmunidad, cómo es la seguridad. Pues son básicamente estudios de eficacia. A un grupo se le va a dar la vacuna y a otro grupo se le va a dar placebo, diríamos, y se va a ver cómo funciona la eficacia en ambos grupos. Esto se va a hacer con una vacuna que es la de origen inicialmente alemán, que luego el laboratorio Pfizer hizo una unión. En el caso de Brasil, está haciendo estudios con vacuna de virus muerto de origen chino y también con la vacuna, esta misma vacuna que en Argentina, y además Brasil va a hacer estudios con la vacuna de Oxford, que es una vacuna que utiliza un virus de chip de mono, que se llama adenovirus, y dentro de ese virus, que no es infeccioso para el hombre, le han colocado proteínas del virus de COVID-19 y con eso se vacuna. Es lo que se llama vacuna de vectores, porque el que transporta no es el mismo COVID, si lo transporta el adenovirus. Claro. Así que Brasil está bastante adelantada con esto, incluso con la posibilidad de transferencia tecnológica, ¿no? Muy bien. Creo que tenemos que tratar que en Argentina también podamos tener transferencia tecnológica, porque a la luz de los datos que hay hoy, y con esto termino, yo creo que si no hay vacuna, el virus va a seguir conviviendo en la comunidad y dando brotes a través del año, ¿no? Eduardo López, muchas gracias por su tiempo para el Uruguay. No, muchas gracias a ustedes por llamar y muy buenos días ahí en Uruguay. Y a todos mis amigos, que hablaba el doctor Galeana, que es un amigo. Galeana, y hay unos cuantos argentinos acá ya viviendo también, seguramente bueno, alguno conocerá guárdeme también. en algún lugar. Te esperamos. Sí, acá el gobierno ya ha dado los beneficios fiscales como para invitar no solo a los argentinos, sino a los extranjeros en general a venir a vivir e invertir. Así que las puertas tiene que invertir nada más. Y también a los científicos, y puede invertir en conocimientos, doctor, doctor, puede invertir esperamos. en conocimiento, puede comprarse una vivienda y ahí puede tener la residencia. Le digo que tengo familiares ya residentes en Uruguay de hace varios años, así que estamos bien, y además ustedes tienen un gran hospital pediátrico de Cepeda Rosell con gente muy capaz que trabaja en infectología pediátrica, que es la que mejor conozco. Gracias, doctor. Gracias. Que pase usted muy bien. amable y muy buen día. Bueno.